Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Nunca se trató de la paz. En realidad, no. Vinieron a nosotros con los brazos abiertos y sonrisas falsas, pregonando unidad y progreso tecnológico, prometiendo un lugar en su llamado Acuerdo Galáctico. 1 millar de razas alienígenas, mentes colmena, pensadores de silicio, telépatas, parásitos con voces como cristales rotos, todos bajo una misma bandera. Le dijeron a la Tierra que llegábamos tarde a la fiesta, que nuestra especie tenía potencial si estábamos dispuestos a evolucionar más allá de nuestra agresión primitiva. Usaban mucho esa palabra, primitivos. Pero la agresión era la única razón por la que la Tierra había sobrevivido. Recuerdo el día que intentaron desactivar nuestra flota por primera vez. Yo estaba destinado a bordo del Elian, uno de los 5 acorazados que orbitaban Europa. Habíamos detectado ondas de distorsión, y luego, un silencio sepulcral. Ese tipo de silencio que precede a un golpe cósmico en plena cara. Aparecieron como fantasmas. 8 cruceros del consorcio Trell, transmitiendo señales de paz mientras cargaban sus sifones de energía. Creyeron que no nos daríamos cuenta. Creyeron que nos someteríamos como la última docena de planetas que habían liberado. No lo hicimos. El capitán Granger dio la orden sin pestañear. Sin disparos de advertencia, sin comunicaciones. Conocía la regla. Todos en esa nave la conocían. Si se meten con la flota de la Tierra, han elegido la extinción. Apuntamos los cañones de riel del Elian hacia el crucero insignia y le abrimos un boquete directo a su núcleo del reactor. Para cuando su IA de traducción intentó gritar que era un malentendido, ya eran escoria fundida. Y eso fue solo el principio. 3 semanas después, el Acuerdo Galáctico nos etiquetó oficialmente como una especie renegada. Nuestros acuerdos comerciales fueron anulados. Nuestros diplomáticos, expulsados. La mitad de nuestras colonias perdieron contacto de la noche a la mañana. Las redes eléctricas fueron drenadas. Los purificadores atmosféricos, apagados remotamente. Miles de millones murieron. Sin declaraciones de guerra. Solo silencio y muerte. Y fue entonces cuando la Tierra tomó la decisión que lo cambió todo. Nos desconectamos por completo. Cada plataforma orbital, cada acorazado, cada estación desde Marte hasta Titán, fue aislada de la red galáctica, operando en frío, a ciegas, en solitario. Lo llamaron un acto suicida. No se dieron cuenta de que la Tierra se había preparado para esto desde el primer contacto. Se purgaron los protocolos de IA. La dependencia de sistemas automáticos fue eliminada. Todo fue reforzado, humanizado. Entrenamos a la gente para volar a ciegas, luchar con agallas y sangrar si era necesario. Fue entonces cuando empezaron sus pesadillas. Verás, el Acuerdo Galáctico se había acostumbrado al control. Presión psicológica, estrangulamiento económico, sumisión lenta. Funcionaba con el 99% de las civilizaciones. Pero no con la Tierra. Éramos demasiado caóticos, demasiado iracundos, demasiado tercos. Así que vinieron a por nosotros directamente. La flota comenzó a llegar a los confines del sistema solar. Primero exploradores, sondas, luego naves de combate con tecnología de rayos aturdidores diseñados para pacificar especies en desarrollo. De lo que no se dieron cuenta fue de que la Tierra tenía su propio libro de reglas, y estaba escrito con sangre. Cuando la nave de vanguardia del Acuerdo, una catedral flotante de biometal, intentó tomar los astilleros orbitales de Marte, se activó el protocolo devastador. Los astilleros detonaron, vaporizando a más de 80.000 trabajadores humanos que se habían ofrecido como voluntarios para quedarse. Un coste humano que ya habíamos aceptado. La explosión aniquiló a toda la flota alienígena. El mensaje fue claro. Preferíamos quemarnos a nosotros mismos antes que arrodillarnos. Fui reasignado a Lars 9, un crucero furtivo construido en las forjas subterráneas de la Antártida. Sin registros oficiales, sin transpondedores amigos. Nuestra misión era quirúrgica. Atacar sus cadenas de suministro,
sabotear sus balizas de retransmisión y hacerles sentir miedo. Nuestro escuadrón tenía un lema, pintado con esténcil en gris de guerra en cada pasillo: tocaron la flota. Eligieron la extinción. Al principio se rieron, las otras razas. Para ellos, los humanos éramos solo ruido. Hormigas de fuego en un picnic. Luego empezamos a ganar. Nuestros ratios de bajas eran absurdos. Una nave nuestra por 30 suyas. Usamos el caos, la desinformación y trucos sucios. Saturamos a sus telépatas con ruido blanco, usamos cepas de virus armados que no podían curar. Incluso usamos sus propias infraestructuras de IA en su contra. Y luego fuimos más allá. Encontramos uno de sus mundos arca. Más de 4.000 millones de miembros de la especie Kirt. Habían estado acumulando recursos para la guerra. Pensaron que no nos atreveríamos a atacar un objetivo civil. Nos atrevimos. 4 drones furtivos cargados con núcleos de singularidad. El planeta entero se plegó sobre sí mismo en segundos. Después de eso, ya no nos llamaron primitivos. Nos llamaron monstruos. Dejaron de enviar diplomáticos. El genocidio de los Kirt lo cambió todo. No más negociaciones. No más sermones sobre el potencial humano. El Acuerdo Galáctico clasificó a la Tierra como hostil de clase Z. Es su forma educada de decir disparar al ver. Lo curioso es que, por nuestra parte, no cambió absolutamente nada. Ya estábamos comprometidos, demasiado hundidos en el fango como para salir limpios. Y quizás eso era lo que nos hacía peligrosos. El resto de la galaxia libraba guerras para ganar. Nosotros luchábamos para asegurarnos de que recordaran por qué nunca debieron haberse acercado. Estaba en la enfermería de Lars 9 cuando llegó la noticia de los Kirt. La mitad de la tripulación vio las imágenes granuladas de vigilancia en un bucle privado durante días. Metraje pixelado de un planeta colapsando sobre sí mismo. Gritos resonando a través de lo que quedaba de atmósfera mientras los agujeros negros lo devoraban todo. Yo no pude mirarlo. No por culpa, sino porque no me pareció suficiente. Tienes que entender algo sobre nosotros, los que sobrevivimos a esas primeras oleadas. Ya no éramos soldados. En realidad, no. Éramos carniceros con un propósito. Hombres que habían visto a sus amigos quemarse vivos por agentes nerviosos sintéticos. Que habían visto a bebés humanos morir congelados en la luna cuando los suministros de oxígeno fueron cortados por un técnico del acuerdo. Hombres que habían enterrado a sus esposas en ceniza orbital y no tuvieron tiempo de llorar. Así que no luchábamos limpio. Nunca olvidaré la mirada en los ojos de Reyes. Era nuestro oficial de comunicaciones, un exmarine. Fue en el momento en que interceptamos el convoy de transporte de prisioneros del acuerdo cerca de Saturno. 3 enormes cargueros llenos de detenidos políticos e inferiores genéticos. Humanos que no habían superado sus pruebas de compatibilidad para mejoras. Los alienígenas ni siquiera los consideraban prisioneros. Los llamaban residuos orgánicos. Reyes no dijo una palabra. Simplemente me miró a los ojos, pulsó el botón de interferencia y asintió hacia la bahía de armas. Despedazamos ese convoy pieza por pieza. Ni siquiera usamos misiles, solo fuego frío y manual de los cañones de riel. Disparamos hasta que el metal se resquebrajó y la carne se convirtió en vapor. Sin supervivientes, sin disculpas. Dejamos los restos flotando como una advertencia. Ni siquiera intentamos recuperar los cuerpos. Queríamos que vieran lo que pasaba cuando se metían con la gente de la Tierra. De vuelta en la base, reinaba el silencio. Nadie vitoreó. Nadie habló de ello. Solo bebidas, miradas perdidas y suficientes fantasmas en la sala como para hundir la nave. Fue por esa época cuando empezamos a oír rumores sobre algo peor, algo más profundo en la jerarquía del acuerdo. Un proyecto oculto bajo capas de burocracia y archivos encriptados. Algo que no querían que ni sus propios miembros supieran. Nombre en clave, Borrelia. Los susurros provenían de comunicaciones interceptadas, informes fragmentados de exploradores capturados. No teníamos detalles, pero sabíamos que involucraba a la Tierra, o más bien, a lo que vendría después de la Tierra. Un plan de contingencia. Un seguro. Ya no creían que pudieran vencernos.
Así que planeaban borrar nuestro linaje, nuestros genes, nuestra cultura, nuestra existencia por completo. Borrelia no era un arma. Era un proceso. Algo lento, vil y clínico, diseñado para sobrevivirnos. Tenía sentido. Si no podían matarnos en la guerra, nos erradicarían genéticamente, contaminarían nuestro ADN con supresores, rediseñarían a las generaciones futuras para convertirlas en algo dócil, sumiso, evolucionado. No sucedería de la noche a la mañana, pero en 100, 200 años, no quedaría nadie para recordar Marte, o la flota, o lo que significaba luchar como un humano. Sabíamos lo que teníamos que hacer, y eso significaba encontrar Borrelia antes de que lo activaran. La misión no estaba autorizada. El mando de la Tierra ni siquiera lo sabía. O si lo sabían, miraron para otro lado. El Ars 9 fue construido para fantasmas. Y este trabajo, esto era un suicidio con un maldito temporizador. Desaparecimos durante 87 horas. Sin contacto, sin respaldo. Nos deslizamos más allá de 2 sectores de patrulla del acuerdo, cabalgamos un cinturón de radiación alrededor de una estrella moribunda y nos adentramos en un sistema llamado Kilaro 6. Muerto en la mayoría de las cartas de navegación, pero vivo en todo el tráfico de operaciones encubiertas que habíamos visto. Si Borrelia existía, estaría allí. El planeta no era más que roca y tormentas. Pero los satélites zumbaban con energía. No de grado militar, algo más limpio, más controlado. Rastreamos la señal hasta una instalación subterránea bajo un océano helado. Lo que fuera que estuviera allí abajo, había sido construido para durar milenios. Reyes se ofreció voluntario para entrar conmigo. El resto se quedó en la superficie, ocultos, con los motores apagados y las armas cargadas. Rompimos la cúpula a las 3, hora de la Tierra. El aire dentro era estéril. Sin olor, sin sonido, solo ese zumbido constante de baja frecuencia que te hacía doler los dientes. Nos movimos por pasillos llenos de cámaras de incubación, tanques de cristal con figuras humanoides suspendidas en gel nutritivo. Parecían humanos, pero no del todo. Sus ojos estaban mal, demasiado lisos, demasiado limpios, como si nada les hubiera causado dolor jamás. Encontramos el laboratorio central, una cámara de pilares de datos brillantes y módulos de IA híbrida que ejecutaban simulaciones a la velocidad de un dios. Tardamos 5 minutos en encontrar el sistema principal y otros 5 en descifrar lo suficiente como para darme ganas de vomitar. Borrelia no era solo un plan. Ya estaba en marcha. Habían recolectado muestras de ADN de diplomáticos de la Tierra, refugiados de las colonias, prisioneros de guerra. Estaban criando una generación de subhumanos, dóciles, sin emociones, estériles, para reemplazar a los auténticos. En 5 décadas, el acuerdo desataría una inoculación masiva disfrazada de ayuda humanitaria. El suero esterilizaría a cualquier humano que no coincidiera con su nuevo estándar genético. Eso no era solo extinción. Era el robo de la identidad. Un genocidio limpio y educado, oculto tras el progreso científico. Reyes me miró. Yo miré las cargas en sus manos. No discutimos. Colocamos los detonadores y nos movimos. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de asegurarnos de que lo supieran. Que supieran que vimos lo que estaban haciendo. Que supieran que nunca lo perdonaríamos. Plantamos la última carga y estábamos a mitad de camino hacia el punto de brecha cuando nos topamos con ellos. Soldados del acuerdo, de casi 3 metros de altura, con armaduras exoesqueléticas y cuchillas de energía que zumbaban como navajas húmedas. No corrimos. Reyes me cubrió mientras yo subía los archivos de Borrelia al Ars 9. Derribó a 2 de ellos con un rifle de choque, gritándome que me moviera. Me giré una vez, solo una, y vi a uno de esos cabrones clavarle una cuchilla en el pecho. Sus últimas palabras fueron tranquilas, firmes. Dile que no parpadee. Salí de allí. Apenas. La explosión desgarró todo el complejo, agrietó la capa de hielo y envió ondas de choque por toda la superficie. Desde la órbita, parecía que el planeta estaba sangrando. No esperamos saberlo. Enviamos los datos al mando de la Tierra y seguimos adelante. Para cuando el acuerdo rastreó la firma,
Ya nos habíamos ido. Fantasmas de nuevo. Reyes no murió por venganza. Murió por desafío. Eso es lo que nunca pudieron entender. La galaxia se había ablandado, hinchada de comodidad y evolución. Olvidaron que el dolor afila, que las dificultades forjan algo más duro que el acero. Pensaron que meterse con la flota de la Tierra les daría el control. Lo único que consiguieron fue la extinción. Y aún no habíamos terminado. Habíamos perdido planetas, familias, partes de nosotros mismos que nunca recuperaríamos. Pero todavía teníamos nuestra rabia. Y la rabia era suficiente. No hubo ceremonia cuando regresamos a la flota. Ni saludos, ni bienvenidas. Solo el silbido de las abrazaderas de atraque y la mirada silenciosa de los soldados que sabían que no debían preguntar qué habíamos perdido esta vez. Cada uno tenía sus propios fantasmas. El mío tenía nombre. Reyes fue el sexto miembro de la tripulación que perdimos en 2 meses, y el único que sonrió durante toda la misión suicida. Ese hombre nunca pestañeaba en un tiroteo. No se inmutaba cuando la muerte estaba a centímetros de distancia. El tipo de hombre que te hacía creer que a la especie todavía le quedaba algo por lo que luchar. Después de Borelia, todo cambió. Los altos mandos ya no podían ignorarlo. Habían visto los datos, los mapas de esterilización, los cronogramas de ingeniería genética. A la Tierra no solo la estaban atacando, la estaban borrando, de forma lenta y clínica, y lo peor de todo, en silencio. Teníamos que hacer ruido. El comandante Brandt, jefe de la división de la Flota Fría de la Tierra, me convocó a las pocas horas de nuestro regreso. No era un político. Era un militar de la vieja Tierra. Cicatrices en la cara, acero en la columna vertebral y una voz que sonaba como si hubiera roto la mandíbula de alguien solo por resonar demasiado fuerte. Deslizó la tablilla de datos sobre la mesa de guerra. Operación Cicatriz Final, dijo. Miré el archivo. Coordenadas, planos, nombres. Un nombre destacaba. Telvac 3. El mundo archivo central del acuerdo. Población, mínima. Pero defensas, máximas. No era una colonia ni un depósito de armas. Era memoria. Cada civilización que habían integrado tenía sus registros almacenados allí. Su cultura, historia, idiomas, digitalizados y catalogados como trofeos. Telvac 3 no era donde mataban a la gente. Es donde mataban lo que eran. Habíamos destruido naves. Habíamos volado cadenas de suministro. Pero nunca habíamos atacado su alma. Hasta ahora. Brandt me miró a los ojos y dijo, quieren borrar el nombre de la Tierra de las Estrellas. Devolvamos el favor. Me entregó el control operativo total. No fue una orden, fue una petición. La acepté sin pensarlo 2 veces. Nos desconectamos de nuevo. El Ars 9 no estaba solo esta vez. 2 cruceros furtivos más se nos unieron. El Mente Sepulcral y el Deseo del Buitre. Cada uno tripulado por voluntarios que lo habían perdido todo y estaban listos para escribir su último capítulo en el idioma del enemigo. Sangre y fuego. Pasamos 5 días adentrándonos desde el sistema exterior, ocultos en las sombras de los asteroides, imitando ecos de radiación para evitar la detección. Los satélites del acuerdo eran buenos, pero el odio humano es mejor. Informé a los equipos en silencio. Sin bravuconadas, sin discursos, solo una intención clara. No íbamos a sabotear. Íbamos a aniquilar. El asalto comenzó a las 0:24 hora estándar galáctica. La primera explosión destrozó la red de defensa exterior de Telvac. No les advertimos. No negociamos. Lanzamos una lanza a través de su cúpula orbital e inyectamos un virus que reventó su cortafuegos en menos de 12 segundos. Dentro de la estación, el caos floreció. Los trabajadores del acuerdo, los que creían estar a salvo detrás de miles de capas de protocolos y sensores, entraron en pánico. Nunca habían visto la ira de la Tierra de cerca, solo habían leído sobre ella en archivos clasificados como anomalías hostiles. Ahora la anomalía tenía dientes. Asaltamos los archivos internos. Sin prisioneros, sin vacilaciones. Cada sala que despejábamos, la incendiábamos. Cada bóveda que contenía nuestros idiomas robados, la borrábamos.
Habían borrado docenas de planetas de la historia. Nos aseguramos de que ni siquiera recordaran cómo pronunciar sus propios nombres. Después de eso, encontré una cámara etiquetada como Sistema Sol, categoría, transicional primitivo. Estaba llena de hologramas de nuestros primeros asentamientos, clips de audio de noticieros de la Tierra, incluso imágenes de simulación de niños de las colonias jugando en cúpulas de gravedad artificial. Nos estudiaban como si fuéramos animales, variables controladas, ratas en un laberinto cósmico. Lancé una carga de termita al núcleo y salí. Dejamos Telvac 3 en llamas. Pero no solo dejamos escombros. Transmitimos un mensaje en cada idioma del acuerdo, en cada dialecto que habíamos descifrado a lo largo de los años. La voz era la mía, tranquila y deliberada. Esto no es una represalia. Es una revelación. Nos habéis desangrado, nos habéis roto, habéis intentado borrarnos, y por eso no habrá más advertencias. Cada archivo que habéis construido arderá. Cada cultura que habéis consumido será liberada en cenizas o en verdad. Os metisteis con la flota de la Tierra. Cruzasteis la línea. Ahora observad cómo vuestras estrellas se apagan. Para cuando alcanzamos el espacio profundo de nuevo, la superficie de Telvac se había derrumbado. Media galaxia estaba escuchando. El acuerdo se apresuró a emitir comunicados. Actos terroristas. Agresión humana no provocada. Trágica pérdida de datos inocentes. Nos llamaron violentos, inestables, irracionales, y sin embargo, una docena de razas menores comenzaron a desertar de la noche a la mañana. Verás, no éramos los únicos a los que habían esterilizado. No éramos la única cultura que el acuerdo había limpiado, rediseñado, neutralizado. Había otros, demasiado asustados para luchar, demasiado débiles para hablar hasta que nos vieron hacerlo. La chispa prendió un fuego, y el fuego se extiende. En un mes, hubo ataques coordinados de grupos de resistencia que el acuerdo creía extintos desde hacía mucho tiempo. Flotas guerrilleras de especies olvidadas surgieron de la nada, armadas con tecnología rudimentaria, rabia y un nuevo himno. La Tierra vive. Algunos llevaban nuestra bandera. Otros pintaban nuestros mensajes en sus cascos. No querían que los lideráramos. Solo querían que alguien les mostrara que se podía hacer. Pero el acuerdo no se hundiría sin intentar arrastrarnos a todos con ellos. Lanzaron su solución final. Una flota de asedio de 200 naves de guerra apuntando directamente a la Tierra. No a las colonias, no a Marte o los anillos exteriores, a la propia Tierra. Planeaban cristalizar el planeta desde la órbita, salar el suelo, detonar los estabilizadores tectónicos y estrellar la Luna si era necesario. Neutralizar la raíz de la enfermedad, decían en sus comunicados. Habían vuelto a olvidar la regla. No se toca la flota de la Tierra. Ni antes. Ni ahora. El mando de la Tierra activó el proyecto Red Negra, un protocolo de defensa de emergencia que se había construido en secreto bajo los océanos. Plataformas de armas autónomas, baterías de cañones de riel de aguas profundas, minas orbitales sincronizadas con pings de radar cuántico. La flota llegó confiada. Se fueron dispersos. Nuestros sistemas controlados por IA atacaron primero. Sin advertencia, sin mensajes, solo un silencio repentino mientras nave tras nave desaparecía. Aquellos que intentaron devolver el fuego descubrieron que sus armas estaban bloqueadas, redirigidas o sobrecargadas desde dentro. Códigos de sabotaje que habíamos enterrado décadas atrás, plantados en tratados de paz, puertas traseras, actualizaciones de firmware. Hasta nuestras tropas tenían dientes. Y entonces el Ars-9 regresó a casa. Ni siquiera necesitábamos disparar el primer tiro, pero lo hicimos de todos modos. Desgarramos su flanco trasero, inutilizamos su nave de mando y arrastramos los restos a la atmósfera de la Tierra. Dejamos que ardiera como un segundo sol sobre el Atlántico, visible desde todos los continentes. La humanidad se mantuvo en pie, magullada, sangrando, pero innegablemente viva. El acuerdo envió un último mensaje después de eso. Una súplica. Conversaciones de paz. Brandt no respondió. Tampoco el mando de la Tierra. Ya no queríamos la paz. Queríamos distancia, un muro, un vacío,
una línea que nunca volverían a cruzar. No solo sobrevivimos a la extinción, nos convertimos en su recordatorio. Para ellos, para todos. La oferta de paz permaneció intacta durante 3 días. Venía envuelta en jerga diplomática, enterrada bajo términos como reevaluación mutua y recalibración estratégica. Un último intento desesperado de un imperio que nunca pensó que aguantaríamos tanto, y mucho menos que los desangraríamos. El mensaje estaba firmado por 9 de sus soberanos principales, especies que una vez flotaron sobre nuestro sistema solar con una superioridad arrogante, ahora temblando detrás de muros de datos, esperando que los monstruos a los que habían provocado finalmente se marcharan. No respondimos. El mando de la Tierra ni siquiera se molestó en descifrar el mensaje completo. No se negocia con algo que ya has enterrado. No se suplica por la paz a los fantasmas que has creado. Y ahora éramos fantasmas. Estaba en la cubierta de observación del Ars 9, viendo los restos en ruinas de la última flota de asedio del acuerdo flotar en la órbita de la Tierra como un cementerio. Ataúdes de metal de sus mejores naves de guerra girando lentamente. Cables arrancados, cascos partidos como huesos rotos para extraer la médula. Las estrellas más allá estaban silenciosas, frías, distantes. Habíamos comprado nuestro silencio. Ahora teníamos que averiguar qué hacer con él. Fue entonces cuando surgió la verdadera pregunta, la que ninguno de nosotros quería hacer. ¿Qué pasa después de la extinción? Verás, nadie te entrena para esta parte. Luchas por la supervivencia, por la venganza, por la sangre. Pero ¿qué haces cuando la guerra a la que has dedicado tu alma de repente se vuelve muda? ¿Cuando no queda nada que destruir? Nunca fuimos construidos para la paz. Ya no. Podía verlo en los ojos de mi tripulación. Las miradas vacías. El tic en sus manos como si sus dedos extrañaran el peso de un gatillo. El silencio entre las palabras. Como si todos estuvieran esperando que cayera el siguiente cuerpo. Incluso Brandt, el viejo lobo de la flota fría, parecía cansado, como si la victoria lo hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. Así que hizo lo que los hombres como nosotros siempre hacemos cuando el campo de batalla se oscurece. Nos dio una misión más. La llamó Eco Profundo. La idea era simple: encontrar el origen del acuerdo. No su burocracia, no sus ejércitos, sino lo que los engendró. El núcleo. La especie que lo empezó todo. La ideología. La gran unificación que convirtió las galaxias en un terrario controlado. Nunca los habíamos conocido directamente. Eran un mito. Dioses tras el telón. Susurros en las sombras. Pero Brandt estaba seguro de que eran reales, y estaba seguro de que todavía estaban observando. El acuerdo era una herramienta, dijo. Una correa, pero alguien sostenía el otro extremo. Así que desaparecimos por última vez. Eco Profundo nos llevó más allá del espacio cartografiado, más allá de cualquier sistema gravitacional conocido por la Tierra o incluso por el acuerdo. Seguimos señales fragmentadas dejadas en los sistemas centrales de Borelia, ecos de comandos antiguos, pulsos coordinados que se movían más rápido que la luz y no se ajustaban a la física conocida. Era como perseguir fantasmas a través de un agujero negro. Tardamos 32 días en encontrarlos. No eran lo que esperábamos. El planeta no tenía nombre. Solo un vacío en la base de datos. Ninguna luz escapaba de su superficie. Ni siquiera giraba, simplemente flotaba, muerto y perfecto. Nuestros escáneres nos dijeron que no era un planeta en absoluto. Era hueco, una estructura del tamaño de una luna con muros recubiertos de aleaciones que nunca habíamos visto y una capa grabada en la superficie en idiomas más antiguos que la luz. Brandt no vino con nosotros. Dijo que tenía que mantener unida a la Tierra mientras el fuego se enfriaba. Pero me envió con sus últimas palabras grabadas a fuego en mi cabeza. Encuentra la fuente. Corta la mano que sostiene la correa. Y si no puedes matarla, asegúrate de que nos tema. Rompimos la órbita en condiciones de apagón total. El Ars 9 entró en su modo de silencio profundo. Sin motores, sin comunicaciones activas, simplemente a la deriva como un cadáver hacia la superficie. Si algo nos observaba, no hizo ningún movimiento. Aterrizamos en un cráter de obsidiana que pulsaba con firmas de calor,
pero no emitía luz. Se sentía mal, como si las leyes del universo se hubieran arrodillado y decidido descansar aquí. Dentro, las paredes respiraban. No metafóricamente, respiraban de verdad. Se expandían y contraían como pulmones, exhalando pulsos de datos en todas direcciones. Seguimos el ritmo hacia las profundidades hasta que los encontramos. No estaban vivos en ningún sentido humano. 12 máquinas, altas, delgadas, envueltas en zarcillos de energía que parpadeaban como sistemas nerviosos. Sus rostros eran lisos. Sin ojos, sin bocas, solo zumbidos. No zumbidos mecánicos, algo más antiguo, como el eco de un trueno bajo el agua. Y nos vieron. No con la vista, no con sensores. Simplemente sabían que estábamos allí. El aire crepitó como estática, y uno de ellos dio un paso adelante, hablando directamente en nuestras mentes. Nosotros creamos el equilibrio. Vosotros traéis el ruido. No respondí. Solo me quedé mirando. Eran ellos. Los arquitectos del acuerdo. Los que decidían qué especies se alzaban y cuáles eran enterradas bajo la arena y olvidadas. Guiamos el caos, eliminamos el sufrimiento, erradicamos la desviación. La voz no era amenazante. Era clínica, como un cirujano explicando una amputación necesaria. Pero yo había visto cómo era su equilibrio. Las colonias esterilizadas, los niños reprogramados, los museos llenos de civilizaciones borradas. Di un paso adelante. No llevaba un arma. No la necesitaba. Borrasteis la vida, dije. Sanitizasteis la galaxia, la hicisteis limpia, la dejasteis muerta. No lo negaron. La supervivencia es desviación. La emoción es un error. La humanidad es un virus. Eso me sacó una sonrisa. Finalmente lo entendéis, dije. Entonces activé el dispositivo que Brandt me había dado. Un simple cubo. Sin luces, sin botones. Pero contenía una de las últimas cosas que el acuerdo nunca entendió, la imprevisibilidad. Era el último regalo de la Tierra para mí. Un fragmento de caos cuántico en bruto, cosechado de un experimento fallido en la Luna décadas atrás. Algo que desafiaba las reglas, que no podía ser controlado. La esencia misma de la imprevisibilidad humana en forma física. Lo lancé a la cámara. La máquina gritó, no con sonido, con gravedad. El suelo se combó. Las paredes se retorcieron. Algo dentro de ese planeta murió ese día. Corrimos. El planeta no explotó. Colapsó, plegándose hacia adentro como si nunca hubiera existido, dejando solo silencio a su paso. Sin escombros, sin radiación, solo ausencia. No esperamos para averiguar si algo sobrevivió. Regresamos a la Tierra con un mensaje grabado en nuestros sistemas. El último eco de ese grito de máquina traducido a palabras. Os arrepentiréis de haber liberado el ruido. Pero era demasiado tarde. El ruido era libre y la Tierra había terminado de esconderse. Cuando regresamos, no hablamos. La tripulación del Ars 9 había visto cosas que nadie en la Tierra había imaginado. No solo encontramos a los arquitectos. Los borramos. Lo que fueran, como funcionaran, ya no importaba. No eran dioses. No eran intocables. Sangraban como todo lo demás, incluso las máquinas, incluso los mitos. Brandt estaba esperando cuando atracamos en la estación Sol. Parecía más delgado, más rígido. Había más arrugas alrededor de sus ojos. El mando lo había envejecido, y también la guerra. Pero cuando le entregué la memoria central que sacamos de las ruinas, cuando le dije que el acuerdo no tenía líder, sin cabeza, y se movía por instinto, no sonrió. Asintió y dijo una cosa. Ahora lo terminamos. La caída del acuerdo no fue ruidosa. Fue silenciosa. Esa fue la peor parte. Las grandes batallas habían terminado. Las flotas estaban rotas. Sus bases de avanzada estaban reducidas a cenizas. Sus redes de propaganda colapsaron mientras la verdad de Borelia y Telvac 3 se filtraba por las estrellas. Pero eso no significaba que fuera limpio. Simplemente se volvió más feo. Como un animal moribundo que ataca, desesperado por seguir con vida. Dejaron de coordinarse. Pero no dejaron de matar.
Flotas varadas dispararon contra naves civiles. Mundos fronterizos se convirtieron en campos de batalla para fanáticos que intentaban aferrarse al poco poder que les quedaba. Algunas especies del acuerdo se volvieron unas contra otras, culpando a facciones rivales del colapso. Toda la galaxia se estaba ahogando en el humo de su propio imperio quemado. Y en ese caos, la Tierra se movió. No reconstruimos. Reclamamos. La Flota Fría fue rebautizada bajo un solo nombre: la doctrina de la calcinación. No más líneas defensivas. No más negociaciones prolongadas. Si un mundo del acuerdo se negaba a rendirse, lo cristalizábamos. Si una estación del acuerdo disparaba contra naves humanas, la convertíamos en polvo. Pero esa no fue la parte que asustó a la galaxia. Fue lo que no destruimos lo que envió ondas a través de las estrellas. Empezamos a tomar territorio. No para colonizar, no para repoblar. Para vigilar, para controlar. Sectores enteros que una vez pertenecieron al acuerdo estaban ahora bajo el dominio humano. No democracia, no diplomacia. Supervisión marcial, justicia inmediata. Y la gente nos temía por ello. Bien. El miedo significaba que ya no teníamos que dar explicaciones. Me dieron el mando de la flota Bastión. 7 naves, un objetivo: suprimir y castigar a los remanentes del acuerdo dondequiera que se arrastraran. No emitíamos advertencias. No pedíamos autorización. Operábamos bajo una sola bandera, la regla que la Tierra había tallado en fuego y órbita: no toques nuestra flota. No pongas a prueba nuestra memoria. Hubo 3 mundos que me hicieron odiarlos más de lo que ya lo hacía. El primero fue Catu, un mundo que una vez fue hermoso, convertido en un puesto de investigación. El acuerdo lo había usado para probar implantes de supresión cognitiva en humanos capturados. Encontramos más de 6.000 mentes atrapadas en simulaciones en bucle, viviendo los mismos 30 segundos de dolor y pánico sin fin, sus vías neuronales mantenidas vivas solo por voltaje. Los cerramos. Les dimos a cada uno un final limpio. Sin discursos, sin últimos ritos heroicos, solo la misericordia que nunca se les ofreció. El segundo fue Verdos, un asteroide hueco utilizado para cultivar úteros artificiales llenos de experimentos genéticos híbridos. Rasgos humanos empalmados con una docilidad sumisa, construidos para servir como futuros trabajadores coloniales. Los clones en su interior ni siquiera estaban completamente desarrollados. Brazos malformados, rostros sin ojos, dedos que se contraían en obediencia refleja. Lo quemamos todo. Ni un solo segundo de vacilación. Pero fue el tercero el que me rompió. Estación 4 Vega. La llamaban una cúpula de reeducación cultural. Cuando la abordamos, esperábamos prisiones. Esperábamos trauma. No esperábamos burla. Dentro, habían recreado la Tierra. No solo ciudades, recuerdos. Versiones retorcidas de nuestro pasado. Estatuas de líderes humanos con símbolos del acuerdo en lugar de ojos. Libros de historia reescritos con frases como iluminación humana lograda a través de la guía del acuerdo. Habían convertido nuestro dolor en propaganda. Y se lo estaban mostrando a otras especies. Un museo viviente de cómo quebrar a una raza. No lo destruimos con armas. Hackeamos sus transmisiones. Transmitimos la verdad. Imágenes de Borelia, de Telvac, de los Kirt, cada atrocidad. Dejamos que la galaxia viera. Dejamos que eligieran. Después de eso, los remanentes del acuerdo ya no lucharon contra nosotros. Huyeron. Pero no todos en la Tierra estaban de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Algunos lo llamaron extralimitación. Un nuevo imperio en ciernes. Susurraban sobre ética, sobre moderación, sobre perdernos en la misma locura que impulsó al acuerdo. Les dije la verdad. No nos convertimos en monstruos. Recordamos cómo ser hombres. Porque los hombres luchan, los hombres sangran, los hombres protegen, incluso cuando el costo es todo. Y la Tierra había pagado con creces. Todavía recordaba las últimas palabras de Reyes. Todavía veía la expresión en el rostro de Brandt cuando la red de IA en Telvac colapsó. Todavía sentía los ecos de los arquitectos gritando en mi cráneo. Esto ya no se trataba de paz o venganza. Se trataba de presencia, de asegurarnos de que nadie,
ninguna cosa, volviera a ver a la Tierra como una debilidad. Ya no éramos un planeta. Éramos una advertencia, una sombra proyectada sobre cada sistema estelar que una vez se rió de la idea de la soberanía humana. Una especie que sangró, ardió y se negó a morir. Estaba destinado a bordo del Heraldo, nuestro acorazado más nuevo. Diseñado no como una nave de guerra, sino como un símbolo. Ni siquiera tenía tecnología de sigilo. No la necesitaba. Cuando el Heraldo entraba en un sistema, significaba finalidad. En una de mis últimas misiones, nos enviaron a Narsk, un sistema que se había negado a entregar a sus últimos verdugos del acuerdo. La superficie del planeta era hermosa. Cielos azules, campos verdes, soles gemelos colgando bajo en el horizonte. Pensaron que los perdonaríamos. Se equivocaron. Les dimos 12 horas. Las usaron para evacuar a los niños y a los médicos. Todos los demás se quedaron, armados y orgullosos. Lo arrasamos desde la órbita. No porque fuera justo, sino porque era necesario. La galaxia no iba a aprender a través de tratados o segundas oportunidades. Iba a aprender viéndonos reescribir las reglas con humo y silencio. Y para cuando se dio cuenta de que la Tierra no pedía la paz, ya era demasiado tarde. Nos habíamos convertido en otra cosa. No en tiranos, no en dioses, no en rebeldes. Simplemente, en hombres. Y eso es lo que más les asustaba. Porque los hombres recuerdan. Y los hombres devuelven el fuego. No importaba cuántos sistemas aplastáramos, cuántas flotas destrozáramos o cuántas estrellas se atenuaran tras nosotros, no podía matar el silencio en mi propia cabeza. Me seguía. Cada vez que salía del puente de mando del Heraldo, ese silencio se aferraba a mi piel como aceite. No era culpa, no exactamente. Hacía tiempo que había enterrado la parte de mí a la que le importaba si estábamos en lo correcto o no. La Tierra había tomado su decisión. Habíamos pagado por la supervivencia con sangre, y nadie iba a repartir medallas por la moderación. Pero era otra cosa, una pregunta sorda y constante. ¿Qué queda de un hombre después de la guerra para la que fue construido? Nos habíamos convertido en lo que la galaxia temía. El nombre humano ya no se pronunciaba con burla. Se susurraba con pavor. Eso se sintió bien al principio, hasta que empecé a notar las grietas. No en la flota, en nosotros. Las primeras señales vinieron de las colonias. Habíamos tomado nuevos territorios, asegurado sistemas, construido infraestructuras. Pero la gente no se estaba curando. Se estaba endureciendo. Colonos que habían sobrevivido a los campos de reacondicionamiento del acuerdo. No confiaban en nadie, ni siquiera en el mando de la Tierra. Formaron sus propias milicias, acumularon armas, empezaron a hablar de independencia. Luego vinieron los susurros de los disidentes. Exoficiales, personal de tierra, incluso héroes de guerra. Hombres que habían visto demasiado, que creían que habíamos ido demasiado lejos. No nos enfrentaron directamente, pero tampoco seguían órdenes. Se marcharon, desaparecieron en los sistemas profundos, formando enclaves renegados en planetas que nadie se atrevía a reclamar. Brandt intentó tomárselo con calma, dijo que era natural. Un soldado sin enemigo o encuentra una causa o se inventa una. No estaba en desacuerdo. Solo sabía a dónde conducía. Nos dirigíamos a una fractura civil. No porque la Tierra fuera débil, sino porque se había vuelto demasiado fuerte, demasiado rápido. Las viejas líneas de mando no estaban hechas para este tipo de alcance. Y cuanto más tiempo manteníamos el poder, más empezábamos a parecernos a lo que acabábamos de destruir. Decíamos que lo hacíamos para proteger nuestro legado. Pero el legado empezaba a parecerse a una bota. Y algunos de nosotros no nos sentíamos cómodos llevándola. Un día, recibí un mensaje que lo cambió todo. Cifrado, sin ID de remitente, enterrado en una transmisión de ráfaga enrutada a través de 12 satélites abandonados del acuerdo. Eran 3 palabras. Sigue vivo. Adjunto había un clip de datos. Imágenes borrosas de baja resolución, pero era él. Reyes, el hombre que vi morir en Kilaro 6. El hombre que gritó, dile que no parpadeé mientras una cuchilla de energía le atravesaba las costillas. Allí estaba,
caminando por una cúpula de investigación abandonada en Prime, un planeta desértico deshabitado desde la guerra. Y detrás de él, docenas de otros. Exsoldados humanos con armaduras de la flota despojadas. Sin insignias, sin bandera, solo una frase arañada en el casco de una lanzadera en el fondo: la Tierra no es Dios. Se lo llevé a Brandt. Se quedó mirando las imágenes sin decir una palabra durante casi 10 minutos. Finalmente, me miró y dijo: no vas a ir tras él. No discutí. Me fui esa noche, robé una corbeta de exploración y desaparecí en el espacio profundo. Llámalo traición, llámalo deslealtad. Yo lo llamo volver a la pregunta que nunca respondí. ¿Qué les pasa a los hombres como nosotros cuando la guerra termina? Tardé 3 semanas en rastrear a Reyes. No se escondía. No realmente. Simplemente se movía en las sombras donde los sensores de la Tierra no llegaban. La flota renegada que lideraba era pequeña. Sin acorazados, sin tecnología de punta. Pero estaban limpios, fuera de la red, organizados. Y cuando finalmente lo confronté, de pie en el cascarón hueco de un satélite roto del acuerdo, no me apuntó con un arma. Sonrió. Lo has descubierto, dijo. Ya era hora. Te tomó bastante. Quería gritar. Quería estamparlo contra un mamparo y exigirle cómo demonios había sobrevivido, porque fingió su muerte, porque me envió ese mensaje. Pero todo lo que dije fue: ¿por qué? No se inmutó. Porque ganamos, y ahora estamos perdiendo algo peor que la guerra. No lo entendí. Me guió por el complejo. Me mostró lo que estaban construyendo. No eran armas. No era una rebelión. Era memoria. Historia antigua de la Tierra, educación precontacto, arte, música, idiomas que habían sido prohibidos por el acuerdo y olvidados por la flota. No estaban luchando contra la Tierra. Estaban luchando contra la amnesia. ¿Crees que asustamos a la galaxia porque somos poderosos?, dijo, deteniéndose frente a una pared llena de dibujos infantiles. No. Los asustamos porque recordamos quiénes somos: dolor, rabia, agallas, terquedad. Eso es humano. Pero nos estamos convirtiendo en otra cosa. Algo más frío, algo mecánico. Y entonces me miró a los ojos. Tú también lo sentiste. Ese silencio. El espacio donde solía estar tu alma. No discutí. Tenía razón. Nos habíamos convertido en maestros de la extinción. Pero algo dentro de nosotros se estaba atenuando. Todo el caos que usábamos para definirnos ya no tenía a dónde ir. Ningún enemigo que alimentar. Y ahora nos estábamos alimentando los unos de los otros. Reyes no quería una guerra. Quería un recordatorio de que la Tierra era más que fuego y furia. Que la Tierra, en su núcleo, era humana. Me entregó un disco lleno de archivos, literatura antigua, grabaciones culturales, ensayos filosóficos, cosas que no había visto desde antes de la guerra, cosas que importaban. Dale esto a Brandt, dijo. Puede enterrarlo o puede reconstruir con ello. Me fui sin hacer promesas. Para cuando regresé al espacio de la Tierra, la maquinaria política había cambiado. El Consejo de Gobernadores de la Flota había comenzado a impulsar legislación para militarizar todas las colonias exteriores, no para la defensa, sino para asegurar la alineación cultural. Usaban palabras como unificación y estabilidad futura. Vi el mismo manual de estrategias que el acuerdo había usado 1000 años atrás. Brandt se reunió conmigo en el Heraldo. No preguntó por Reyes, solo me observó dejar el disco sobre la mesa. Lo miró fijamente y luego lo empujó lentamente hacia el borde, como si estuviera a punto de dejarlo caer. ¿Quieres que volvamos a enseñar poesía mientras media galaxia todavía nos teme?, preguntó. Le sostuve la mirada. Quiero que recordemos por qué nos temían en primer lugar. Eso lo detuvo. Porque nunca se había tratado de los acorazados, ni de los cañones de riel, ni siquiera de la furia. Se trataba de la voluntad. La fuerza de la Tierra siempre había venido de un lugar. Su negativa a ser redefinida por nadie más que por sí misma. Y ahora estábamos haciendo a otros lo que juramos que nunca dejaríamos que nos pasara. Brandt no destruyó el disco. Tampoco aprobó la doctrina de las colonias exteriores. No dijo nada.
Pero durante las siguientes semanas, las cosas comenzaron a cambiar. La doctrina de la calcinación fue pausada. Se creó una nueva rama, la iniciativa remanente, enfocada en la recuperación cultural y la restauración civil, no en la conquista. No fue una reversión total. No fue una disculpa. Fue una corrección de rumbo. La tierra no se ablandó. No caímos en la culpa. Simplemente nos apartamos del borde del abismo porque teníamos que hacerlo. Porque si no lo hacíamos, entonces el acuerdo había ganado después de todo. No a través de la guerra, sino convirtiéndonos en un espejo. Todo comenzó con una señal. No una llamada de socorro, no una baliza, solo una única ráfaga pulsante de código. No coincidía con ninguna encriptación del acuerdo. Tampoco con ninguna señal humana. Era cruda, una frecuencia que no pertenecía a las máquinas ni a la biología. Algo intermedio, como estática impregnada de intención. Venía de más allá de los sistemas periféricos, fuera incluso de nuestros mapas más oscuros, el vacío donde las estrellas se rarificaban y la gravedad ya no jugaba según reglas familiares. No se suponía que la recibiéramos. Pero la flota de la Tierra se había vuelto paranoica. Habíamos instalado estaciones de escucha por toda la galaxia, pasivas, ocultas, automatizadas. Máquinas que nunca dormían, que nunca parpadeaban. Una de ellas, enterrada en las ruinas de un gigante gaseoso destrozado llamado Delta Orión 4, la captó. El mando de la Tierra no supo qué hacer con ella. El Consejo debatió durante 7 días. Algunos pensaron que era un sistema de seguridad residual del acuerdo. Otros creyeron que era un cebo, una trampa, algo destinado a atraer a la flota de la Tierra al espacio inexplorado y cortarle la cabeza. Pero Brandt, él no esperó un consenso. Me llamó. Para entonces, el hombre parecía una estatua tallada en guerra. Barba blanca, ojos pesados, una espalda que solo se enderezaba cuando el deber lo exigía. Me entregó la tablilla de datos y dijo, llevaste la guerra a su puerta. Ahora vas a caminar más allá de ella. No discutí. El heraldo fue preparado en silencio. Sin anuncios, sin partidas ceremoniales, solo una directiva de bandera negra etiquetada como reconocimiento vacío eco señal 1. Solo había 4 naves en la fuerza de tarea. Pequeñas, rápidas, ligeras en armas, pero pesadas en sensores. No íbamos a conquistar. Íbamos a mirar. Y tal vez, volver cambiados. Dejamos las fronteras del espacio conocido después de 13 horas de deriva FTL. Más allá de las últimas balizas de la Tierra, más allá de la última estación muerta del acuerdo, aún flotando en su propia radiación, hacia la oscuridad. Lo primero que notamos fue el frío. El espacio es frío, claro, pero esto era diferente. Estaba mal. El tipo de mal que te hace doler los huesos dentro de una armadura sellada a presión. Los sistemas climáticos del Heraldo comenzaron a compensar automáticamente, leyendo fluctuaciones de temperatura que no deberían haber existido en el vacío. Luego comenzaron los sueños. No pesadillas, recuerdos. Pero no eran míos. La tripulación informó de visiones durante las siestas de estasis. Lugares que nunca habían visto. Voces que nunca habían oído. Rostros que no deberían haber existido en sus bancos de memoria. Un hombre, el teniente Core, se despertó gritando, afirmando que había visto la tierra ardiendo, pero el cielo no era el nuestro. Los continentes estaban equivocados. Otro hombre se sacó los ojos con una cuchara. Dijo que ya no quería ver lo que le devolvía la mirada. Intentamos racionalizarlo. Psicosis del vacío, actividad cerebral provocada por la radiación. Pero yo sabía que no era eso. No estábamos alucinando. Estábamos siendo tocados. En el 12º día, la encontramos. Una estructura flotando en el vacío. No era una nave. Y no estaba muerta. Pulsaba. Tenía una forma como nada que hubiéramos visto. Irregular, asimétrica, como algo que hubiera crecido en lugar de ser construido. Se extendía por kilómetros en todas direcciones, con agujas que perforaban la nada y se retorcían como huesos bajo tensión. No había señales de vida, ni emisiones de energía, pero podíamos sentir que nos observaba. Enviamos un dron primero. Nunca regresó. No fue destruido,
simplemente desapareció. Sin explosión, sin retroalimentación, solo silencio donde deberían haber regresado los datos, como si hubiera sido desescrito. Autorice el abordaje. No por valentía, por necesidad. No dejas algo así atrás. No en un universo donde los secretos se pudren y se convierten en amenazas. Si el acuerdo había encontrado este lugar, tal vez por eso se convirtieron en lo que eran. Tal vez no intentaban controlar la galaxia. Tal vez se escondían de algo peor. Aterrizamos dentro de la estructura con 2 escuadrones, 6 hombres en total, acorazados, armados, listos para cualquier cosa. No estábamos listos para la nada. Sin paredes, sin gravedad, sin suelo, solo una negrura infinita que pulsaba cuando pisabas, como caminar sobre un nervio vivo. Nuestros trajes leían presión, atmósfera, incluso calor, pero ninguna fuente. Cada sensor decía que estábamos dentro de un sistema vivo. Pero no había órganos, ni corazón, solo susurros. No venían por el aire. Venían a través de nosotros. Una voz que no hablaba. Invadía, presionaba contra tu cráneo hasta que tus pensamientos dejaban de ser tuyos. Ardiste para recordar. Me giré, con el rifle en alto. Nada. Los otros también lo oyeron. Algunos cayeron de rodillas. Un hombre, de Eds, empezó a gritar. No de dolor, no de terror, de alegría. Como si algo hermoso finalmente hubiera venido por él. Corrió hacia la negrura y desapareció. Sin rastro. Nos adentramos más. En algún momento, perdí la noción de la distancia. Mi casco dejó de proporcionar coordenadas. Ni siquiera sabía qué dirección era arriba, pero seguí moviéndome. Una parte de mí necesitaba ver el núcleo. Y lo vi. No era una máquina. Era una mente suspendida en la oscuridad, tejida de pensamiento, metal y memoria. Al principio parecía humano, la forma de un hombre colgado en la nada, con los brazos extendidos como en una crucifixión. Pero no era carne. No era real. Era una representación, una forma para que mi cerebro viera algo que no se suponía que debía comprender. Y me conocía. Sobreviviste a la extinción. No hablé. Mi voz se atascó en mi garganta como una piedra. Llevas la semilla. Mi traje falló, estática en el HUD. Mi ritmo cardíaco se triplicó. Y entonces lo vi. Visiones. Un mundo más allá de la Tierra. No un planeta, una fuente donde algo antiguo había enterrado un arma. No un cañón. No una flota. Una especie. Similar a la humana, pero más vieja, más iracunda, enviada a expandirse, enviada a infectarnos. Nunca fuimos un accidente. Éramos una brecha de contención. La Tierra no había evolucionado para sobrevivir al universo. Habíamos sido diseñados para destruirlo. El acuerdo no nos temía por ser violentos. Nos temían porque éramos un detonador. La entidad pulsó de nuevo, más brillante ahora. Sentí que me arrancaba algo por dentro. No un recuerdo, sino el significado. Despojándome de las partes de mí que me hacían humano hasta que me quedé allí, desnudo y temblando. Y lo vio todo. Luego dijo una última cosa. Las otras semillas están despertando. Y entonces me desperté. De vuelta en el Heraldo. Solo. 2 semanas perdidas. Los equipos de abordaje, desaparecidos. Sin registros. Sin imágenes. Solo yo. Y un mensaje en la memoria central de mi armadura. Lo has visto. Ahora elige. No hablé con nadie en el camino a casa. Ni con Brandt, ni con el mando de la Tierra, ni con el remanente. Les di mi informe. Limpio, editado, esterilizado. Pero guardé el verdadero recuerdo para mí, porque ahora sabía la verdad. No éramos el final de la guerra. Éramos el comienzo de algo peor. Y contra lo que sea que pensáramos que estábamos luchando, no era el acuerdo. No eran máquinas. No era la tiranía. Éramos nosotros. Hay un momento, después de haber visto algo que no puede explicarse, en el que todo lo demás se siente artificial. Así fue volver a la Tierra. El azul parecía demasiado limpio, los océanos demasiado quietos, las ciudades iluminadas como si nunca nada se hubiera roto.
Caminas por los pasillos de mando y ves a los oficiales asentir con respeto. Técnicos con uniformes impecables, flotas suspendidas en órbita baja como dioses con correas. Y todo lo que podía pensar era: ninguno de ellos lo sabe. Todavía creían que éramos el resultado final, el producto afilado de la guerra, del trauma, de la resistencia. Pero no habían visto la forma en el vacío. No se habían enfrentado a la cosa que usó un rostro humano para hablarme. No oyeron lo que susurró, no con palabras, sino con aceptación. Tú eres la semilla. No una semilla. La semilla. Lo mantuve enterrado todo lo que pude. Brandt no presionó. Sabía que algo había cambiado en mí, pero sus ojos también se habían cansado. Ambos éramos hombres tratando de liderar en un mundo construido sobre cenizas. La guerra había terminado técnicamente, los remanentes del acuerdo estaban dispersos, los sistemas periféricos se estabilizaban lentamente bajo la pesada sombra de la Tierra. Pero algo en las estrellas había comenzado a cambiar. Empezó con sueños, y no solo los míos. Batallones enteros comenzaron a informar de pesadillas sincronizadas. Visiones de suelo ardiente, cielos sangrantes, torres que sangraban luz y colapsaban en gritos, planetas que se abrían, no por bombas, sino por nacimiento. Estaban despertando. Otras semillas, otras variantes humanas en sistemas desconocidos, olvidadas hace mucho tiempo, dejadas atrás, descartadas, enterradas. Algunas abandonadas por civilizaciones preacuerdo que habían intentado controlarlas. Otras selladas a propósito. El Heraldo ya no era solo nuestra nave. Se convirtió en el centro de una nueva rama, el Comando Eco, construido para investigar anomalías, rastrear señales y contener cualquier cosa relacionada con esta creciente infección. Porque eso es lo que éramos ahora, un virus en expansión de memoria, violencia y voluntad sin control. Lideré la primera operación, con nombre en clave Estrella Tumba. Un planeta errante orbitando un púlsar muerto que, según los informes, contenía arquitectura extraña y bioseñales que coincidían con el ADN terrestre temprano. Encontramos un asentamiento. Humano, pero no de la Tierra. Tejido muscular más grande, más denso, patrones de habla más lentos, pero más inteligentes. Vivían bajo tierra, protegidos de la radiación. Sus paredes estaban grabadas con historias, batallas, dioses, portales. Algunos de los grabados mostraban la Tierra, no la versión moderna. La Tierra antigua, antes de los satélites, antes de las ciudades. La llamaban la cicatriz de origen. Dijeron que fueron dejados atrás para dormir hasta que los otros regresaran. Dijeron que el horno de las semillas se encendería pronto. Hicimos pruebas. Su ADN coincidía en un 92% con el de los humanos base, pero el resto era desconocido. Más antiguo, más fuerte, primordial. Brandt ordenó contención inmediata. El consejo entró en pánico. En semanas, el asentamiento de Estrella Tumba fue puesto en cuarentena, desaparecido de los mapas. Pero los susurros se extendieron. Fue entonces cuando el remanente comenzó a contraatacar. Reyes salió de su escondite. Secuestró un satélite de transmisión de la Tierra y emitió 5 minutos de imágenes por toda la galaxia, mostrando el asentamiento sellado, los niños capturados, las cámaras de prueba que estaba preparando la nueva división científica de la Tierra. No gritó, no amenazó, solo dijo una cosa: la Tierra prometió nunca convertirse en el acuerdo. Ahora enterramos todo lo que no encaja. Es este el legado por el que quemamos una galaxia. Nos partió en dos. La población de la Tierra, ya fracturada por años de guerra, pérdida y miedo, comenzó a cuestionarlo todo. Las colonias exteriores exigieron supervisión. Los líderes civiles amenazaron con la rebelión. Brandt impuso la ley marcial en 2 sistemas periféricos antes de que el pánico pudiera extenderse. Pero la verdad ya no podía ser contenida, porque las estrellas habían comenzado a hacer eco. El vacío estaba hablando, y otras especies también comenzaron a oírlo. Antiguas razas del acuerdo, una vez dóciles, una vez obedientes, comenzaron a desarrollar síntomas: violencia, superposición de recuerdos, rabia sin detonante, como si algo profundo dentro de ellas hubiera cambiado. El Consejo Galáctico,
lo que quedaba de él, convocó a la Tierra para pedir una explicación. Brandt se negó. Envió una flota en su lugar. Mensaje recibido. La línea final se estaba trazando. La Tierra estaba de un lado, armada, fracturada, paranoica. El resto de la galaxia estaba del otro, herida, dispersa, pero aterrorizada de en lo que podrían convertirse. Y en el medio, yo. Dejé el Heraldo, dejé el Comando Eco, lo dejé todo. Me volví renegado. No lo hice por Reyes. No lo hice por Brandt. Lo hice porque el susurro nunca se detuvo. Incluso ahora, me llama, diciéndome que algo todavía está por venir. No la guerra, no la paz, algo inevitable. Rastreé la fuente hasta un planeta más allá de los sistemas quemados. Una roca muerta orbitando una antigua enana roja. Sin señales, sin vida, solo yo. Un hombre con demasiados fantasmas y una elección que no sabía cómo tomar. Encontré la cueva después de 3 días de viento hostil. Dentro, enterrado bajo metros de piedra antigua, había un único monolito. No era tecnología del acuerdo, no era tecnología de la Tierra. Era más antiguo, grabado con un lenguaje que no podía leer, pero que de alguna manera entendía. Decía, no fuisteis creados para gobernar. Fuisteis creados para recordar. Y cuando las estrellas olviden, las encenderéis en llamas. Me quedé allí durante horas, leyendo las palabras una y otra vez. No estábamos destinados a construir imperios. Estábamos destinados a ser una advertencia, un sistema de seguridad, una chispa. El recordatorio de que la fuerza de voluntad, inquebrantable, imperfecta, cruda, importa, incluso cuando destruye todo a su alrededor. Ese era nuestro propósito. No conquistar, sino mostrar lo que sucede cuando intentas controlar lo incontrolable. El acuerdo lo olvidó, así que los quemamos. Ahora la Tierra lo olvida, y nos estamos quemando a nosotros mismos. Salí de la cueva sin claridad, solo con la verdad. No volví con Brandt, no volví con Reyes, no me reincorporé a ninguna flota. Derivo. Observo. Escucho a los sistemas que parpadean y claman por orden. Pero ya no seré una herramienta, porque la semilla ha florecido. Está en todas partes ahora. Y cuando las estrellas olviden lo que significa sangrar por la identidad, sufrir por el derecho a estar solos, el fuego volverá. No desde la Tierra. Desde dentro. La última transmisión que envié tanto a Brandt como a Reyes fue corta, solo una cita del monolito. No domines el fuego. No adores el fuego. Sé el fuego, o sé olvidado. Nadie respondió. No tienen por qué hacerlo. Ya han tomado sus decisiones. Ahora la galaxia tomará la suya, porque la Tierra nunca fue el enemigo. Éramos el recordatorio. Y los recordatorios no piden permiso.